Buenos días, el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final hecho por Juan Diego Torral y Pablo Valencia. Nosotros usamos un dataset que tiene datos acerca de las zonas residenciales en el estado de California y el objetivo de este es analizar pues el mercado de la vivienda. Este pues incluye una base de datos de 20.640 registros y 10 variables. Acá pues podemos ver un poco de la descripción de las variables que vamos a usar, que más adelante pues las iremos viendo en las tablas representadas. Acá pues comenzamos el proceso normal, cargamos las librerías, conectamos el drive y subimos la base de datos. Bueno, luego pues le sacamos la información para ver pues que todo esté correcto, si no hay datos vacíos ni nada. Ya comenzamos con nuestro primer proceso, que es dividir por columnas el Ocean Proximity. Esto porque era necesario separarlo si era cerca a la playa o cerca al océano, ya que si no hacíamos este proceso se nos generaba un problema. Entonces, por eso mismo, acá ya cuando seleccionamos todas las variables independientes, podemos ver que ahora sí ya nos carga todo bien con estas dos variables separadas como les conté. Luego, eso pues las independientes. Y ya la dependiente, tenemos el median house value, pero primero lo separamos por un umbral de 300.000, que sería un punto de corte para poder separar las casas en dos grupos, que sería mayor a 300.000 o igual o menor a 300.000. Tenemos pues que si es mayor sería verdadero y si es igual o menor sería falso, por lo cual eso se convierte en valores lógicos que sería verdadero 1 y falso 0. Esto pues para crear una comparación lógica y que así ya pues nos dé de una mejor manera los datos. Luego continuamos pues con la matriz de correlación. Acá volvemos a seleccionar todos nuestros datos y acá ya la tenemos. Podemos ver que acá ya nos cargan todos los datos y ya pues hablando un poco más a fondo de esto, podemos ver pues que los valores cercanos a 1 serían los rojos, entonces pues tienen una correlación positiva fuerte. Tenemos los cercanos a -1, que serían azules, que indican pues una correlación negativa fuerte, y los cercanos a 0, que serían grises, entonces que serían que no hay una correlación clara entre ambas. De esta matriz de correlación podemos sacar tres puntos positivos, que serían las correlaciones más altas. La primera pues sería de 0.97, que es households y total bedrooms, que sería pues a medida que aumenta el número de hogares, también lo hace el número de dormitorios. También tenemos el total room y total bedrooms, que sería de 0.93, que sería que cuando una vivienda tiene más habitaciones totales, también tiene más dormitorios. Y la última, que sería households y total rooms, de 0.92, que más hogares implican más habitaciones en total, sea pues de casas o viviendas. Bueno, continuando, aquí ya empezamos a crear nuestro árbol de decisión, pues entrenamos el modelo, generamos las predicciones, extraemos pues las variables y acá ya se nos generan las métricas de evaluación. Entonces, por un lado, pues tenemos la exactitud, que sería el 88.12, pues que indica que las predicciones en su gran mayoría son correctas. El error, pues que sería el sobrante de este por otro porcentaje, pues que es cuando el modelo se equivoca. La precisión de 78.50, pues se podría decir que tiene una razón de más o menos 8 de cada 10 veces. La sensibilidad que sí la tenemos de 49.69, eso pues indica que solo identifica correctamente la mitad de los casos positivos, entonces pues digamos que ahí tiene como un poco de problemas. Y en la especificidad, que indica que sí es eficaz para reconocer los casos negativos, aquellos pues que no pertenecen a las clases positivas. Bueno, acá volvemos a ya seleccionar nuestras variables para el árbol de decisión y acá ya lo tenemos creado y lo voy a explicar también. Entonces tenemos pues nuestro primer nodo, pues el de nivel 0, que sería el Median Micron de 6091, el Gini de 0.3, los samples y el value. Entonces pues tenemos que hay en total pues los registros que ya les dije. Entonces aquí pues nos muestra que 16.804 corresponden a casas de bajo valor y 3.836 de alto valor. Y el Gini pues indica que esta mezcla de clases no es puro, por eso es que pues nuestro árbol se sigue dividiendo. Esto pues nos dice que el ingreso medio es la variable más influyente de esta parte. Después tenemos la rama izquierda,
donde tenemos otro median income distinto de 4.096, otro Gini, otros samples y otro value. Aquí pues la mayoría de clases sigue siendo cero, el Gini baja, por lo que indica pues que el subgrupo está más concentrado en la clase cero. Entonces pues podríamos decir que con ingresos aún más bajos hay muchas más casas de bajo valor. Y así pues se continúa separando, pues tenemos el otro a la izquierda que ya sería con la edad media de la vivienda, y ya pues por el otro lado que tenemos pues en la rama derecha, que correspondería pues a los ingresos más altos. Entonces, esta parte pues vuelve a separar como las zonas con ingreso intermedio. Desde aquí pues se podría ver que la mayoría de clases son uno, pues o sea, de valor alto. Y aquí pues nuestro Gini indica pues que si hay un premio más en esta clase uno. Entonces, pues aquí podemos ver que contiene una gran proporción de viviendas de alto valor, por lo cual esta parte del árbol sigue como refinando este grupo. Y ya pues se vuelve a usar como con el tema de la edad de la vivienda y la frecuencia con la que esta clase va cambiando, dependiendo pues si son nuevas son más caras, pero igual esta regla pues no se cumple siempre. Y ya acá pues continuamos con el modelo Align. Listo, ya continuando con el modelo Adaline, nuestro segundo modelo fue una red neuronal de una sola capa lineal. Esto quiere decir que todas las variables que usamos o implementamos, como el ingreso por medio de las familias, el número de habitaciones, la antigüedad de las casas, la población o la cercanía al océano, se conectan directamente con una sola salida, el valor medio de la vivienda. A diferencia de las redes más grandes o profundas que tienen varias capas intermedias y transforman muchos datos, esta red es más simple. Lo que hace básicamente es asignar un peso o la importancia a cada variable y básicamente durante todo el entrenamiento va ajustando esos pesos hasta que logra acercarse lo más posible o bastante a los valores reales de los precios de las casas. En palabras simples, la red va aprendiendo poco a poco, predice un precio o compara la red del valor y corrige los errores. Cuando terminamos el entrenamiento de la red, la comparamos los valores que el modelo predijo con los valores de las reales de las viviendas. Los resultados fueron muy positivos. La red logró acercarse mucho a los valores reales, mostrando que incluso con una estructura sencilla se puede entender las relaciones principales entre los factores que influyen en el precio. El error de predicción fue bajo, lo que quiere decir que la diferencia entre lo que el modelo decía y lo que realmente costaban las casas no eran grandes. O sea, el modelo aprendió bien cómo se comporta el mercado de viviendas en California. Ya al revisar los pesos del modelo, vimos que las variables con más impacto fue el ingreso medio, el median income. Eso significa que en las zonas donde las personas ganan más dinero, las casas tienden a valer más. Por ejemplo, un pequeño aumento en el ingreso por medio se refleja en el aumento notable del precio de la vivienda. También se vio que la cercanía al océano influye que de manera buena o de manera positiva, las casas más cercanas al mar suelen tener precios más altos. Y en contraparte, las viviendas más antiguas o las zonas con mucha más densidad de población tienden a tener precios más bajos. Una de las principales ventajas de esta red es su simplicidad. Se entrena de manera sencilla, no necesita muchos recursos y es fácil de interpretar porque se puede entender variables que influyen en resultados. Por ejemplo, si dos factores se combinan de una forma no tan directa, este modelo no lo entiende tan bien. Pero si quisiéramos mejorar el desempeño, podríamos hacer una red con más amplia, con más datos y así tener una mejores funciones y resultados. En conclusión, esta red neuronal de una sola capa nos permitió predecir de forma bastante precisa el valor medio de las viviendas en California. Aunque es un modelo sencillo, los resultados fueron sólidos y confirman las relaciones más importantes, especialmente el impacto del ingreso medio y la ubicación. Y además, al combinarlo con el árbol de decisión que realizamos, el que explicó Pablo, obtuvimos una visión más completa. El árbol nos permitió entender cómo se clasifican las zonas y ver patrones visuales, mientras que la red neuronal nos dio, por así decirlo, una forma más de hacer predicciones numéricas más exactas, sin llevarlo tan al extremo. Entonces, en conjunto con los modelos se complementan muy bien y nos ayudaron a entender tanto el comportamiento general como los valores específicos del mercado inmobiliario en California. Entonces, esta fue la presentación de su trabajo final. Muchísimas gracias a todos.